Saludos afectuosos desde el canal Presente Ancestral, pues comenzando este trabajo que ponemos a su disposición, donde vamos a estar subiendo algunos documentales, entrevistas, pláticas, conversaciones. El día de hoy quiero compartir con ustedes una conversación relacionada a la historia de México. Hay cuestiones de nuestra historia que han sido, pues de alguna manera, ocultadas y perseguidas, ¿no? Culturalmente, nuestros pueblos originarios han sido sometidos a un despojo de sus rasgos culturales, de sus riquezas culturales, que tuvo como origen también el despojo de las riquezas naturales y del acceso a las riquezas naturales, el despojo de la tierra, porque al fin de cuentas es en la tierra donde se encuentra la riqueza. Hablamos de la siembra, el agua, el monte. Los pueblos originarios, pues muchos tuvieron que huir hacia el cerro porque hubo persecuciones muy tremendas, y hay algunos relatos de los cuales nos podemos auxiliar un poco para tratar de entender cómo fue la realidad de la conquista en México de parte de la corona española. Y bueno, pues hay relatos que han pasado en nuestros días, aunque hay que tener cierto criterio también para leerlos, ¿no? Por ejemplo, las cartas de relación que mandó Hernán Cortés al rey Carlos V para informarle cómo estaba la cosa, cómo había sido la entrada en México. Y él narra estas cartas de relación, las escribe. Sin embargo, pues si las analizamos bien, podemos encontrar algunas exageraciones que tiene Hernán Cortés en esta historia que narra, ¿no? Hernán Cortés, porque dice que se enfrenta a él con un grupo de valientes colonizadores, a miles de guerreros, y los derrota, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí dice en una de sus cartas de relación, ¿no? que tengo aquí: comenzamos a defendernos como podíamos, y así nos llevaron peleando hasta meternos entre más de 100,000 hombres de pelea que por todas partes tenían cercados, y pelearnos con ellos y ellos con nosotros, todo hasta la hora antes de puesto el sol, que se retrajeron en media docena de tiros de fuego, con 5 o 6 escopetas, cuarta ballesteros, y con los 13 de caballo que me quedaron. Les hice mucho daño sin recibir de ellos ninguno, más del trabajo cansan de pelear y el hambre. Bien pareció que Dios fue el que por nosotros peleó, pues entre tanta multitud de gente tan animosa y diestra para pelear, y con tantos géneros de armas para ofendernos, salimos tan libres, ¿no? O sea, está diciendo aquí que con media docena de tiros de fuego, o sea, 6 arcabuces o tiros de fuego, se refiere a armas de fuego, 5 o 6 escopetas, cuarta ballesteros, o sea, de las ballestas, estas como arcos con flechas, y 13 caballos que le habían quedado, les hizo mucho daño. ¿Cuántos eran? ¿Contra quiénes peleaba? Contra más de 100,000 hombres, ¿no?
con 6 escopetas, 100,000 hombres, diestros para pelear, dice, diestros y con tantos géneros de armas para ofendernos. Eso es lo que escribe Hernán Cortés, ¿no? Que pues luce increíble, ¿no? Y verosímil, que un puñado de hombres, porque $13 caballos contra 100,000 gentes, ¿no? 13 caballos, 6 escopetas. Y luego, acá adelante le sigue Hernán Cortés. Dice, salí con ellos, con los de caballo, que habían dicho aquí que eran 13 caballos, 100 peones y 400 indios, de los que traje de Zempoal, y 300 de Estamestitán, que eran gente que ellos esclavizaban y obligaban a pelear. 100 peones, 400 indios de los que traje de Zempoal, y 300 o sea, en total 700 personas. Les quemé 5 o 6 lugares pequeños de hasta 100 vecinos. Les quemé. Y traje de 400 personas entre hombres y mujeres, presos. Y me cogí al real peleando con ellos sin que daño ninguno me hiciesen. Luego dice, al otro día, amaneciendo, dan sobre nuestro real, o sea, nos caen, dan sobre nuestro real más de 149,000 hombres que cubrían toda la tierra tan determinadamente que algunos de ellos entraron dentro de él y anduvieron a cuchilladas con los españoles. Y salimos a ellos, y quiso nuestro Señor en tal manera ayudarnos, que en obra de 4 horas habíamos hecho lugar paz en nuestro real, no nos ofendiesen, puesto que todavía hacían algunas arremetidas, y así estuvimos peleando hasta que fue tarde, que se retrajeron. En 4 horas despacharon a 149,000, más de 149, además los contó, ¿no? Más de 149,000 guerreros. Y él pues iba con 13 caballos y como 500 indios que dice que había apresado, ¿no? Más de 400 personas entre hombres y mujeres. Son relatos que pues eran escritos para el rey de España, y en estos relatos él reportaba lo que había hecho, reclamando también él una posición pues como conquistador, de ser, que luego fue gobernador, pero pues anteponiendo, o desde mi punto de vista exagerando las cosas de una manera evidente, porque luego hay otros relatos. También Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que acompañó a Cortés y fue un soldado español aventurero, también decía cómo eran cosas diabólicas que tenían aquí. Y luego contrasta con los relatos de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas pues fue un personaje que llegó a la isla La Española, creo que le nombraron así, La Española, y que él venía en el método de las encomiendas, que era que les encomendaban a un grupo de nativos, de originarios, y su misión era volverlos al catolicismo, y estas personas originarias tenían que darle un tributo a esa persona que le habían dado la encomienda de ellos, se los habían encargado, y ellos tenían que tributarle con trabajo o con cosas, o con trabajo y cosas. Y él llega a ese sistema, pues viene de España acomodado, y al ver todo el abuso y
la opresión a la que eran sometidas las personas originarias, renuncia a todo eso. Renuncia a sus bienes, renuncia a todo lo que tenía y se vuelve fraile y comienza a dar una lucha por a favor de los pueblos originarios. Fray Bartolomé de las Casas, y él narra cosas terribles que contrastan con lo que dice Hernán Cortés, que Hernán Cortés dice, pues llegamos y peleamos contra miles de guerreros armados, y Fray Bartolomé dice que fue otra cosa la situación. Dice, por ejemplo, aquí, por un lado, que había muchísima gente, ¿no?, en estas tierras, millones de personas. Y por otro lado, dice, todas estas, Fray Bartolomé de las Casas, también son cartas que escribe al rey Carlos V. O sea, el rey Carlos V recibe de varios informes de varias personas. Por un lado Cortés y por otro lado el fraile, que viene en representación del Papa. Y el Papa tenía un poder en Europa también sobre las monarquías. Y dice Fray Bartolomé de las Casas, todas estas universas e infinitas gentes, a toto génere, crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo, como cualidades de las gentes de aquí, de estas tierras originarias. Humildes, pacientes, pacíficas, quietas, no peleoneras, no rencores, no odios. Incluso habla de que son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales. Y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. O sea, era gente sencilla, en realidad eran gente agrícola, eran gente campesina, pacífica, tranquila, con la que llegaba Cortés y todos los ejércitos invasores. Contrasta el relato con el de Cortés. Los dos son españoles, pero uno es un fraile pues que renunció a todos sus bienes al ver la opresión, y el otro es un soldado que quería más bienes, que quería poder. Entonces hay dos versiones ya entre los mismos españoles de cómo fue la conquista de México. Y sigue diciendo Fray Bartolomé de las Casas: en estas ovejas mansas y de las calidades susodichas, por su hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron, como lobos y tigres y leones crudelísimos, de muchos días hambrientos, y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte hasta hoy, y hoy este día no hacen, sino despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas, ni leídas, ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán. Son palabras fuertísimas, ¿no? Es un reporte que está dando el rey Carlos V de lo que está pasando en América, en la que iba a ser Nueva España, ¿no? Pone al pueblo como ovejas mansas, porque pues, es gente pacífica, no es gente de violencia.
Incluso Cortés, dentro de sus narraciones, dice, pues llegué a pueblos y los incendié y agarré mujeres y hombres y niños. Y el relato de Fray Bartolomé es muy interesante porque, bueno, es tremendo porque habla de un genocidio espantoso. Lo que él dice como sacerdote es impresionante. Sigue diciendo, daremos por cuenta y muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos 40 años, esos son 40 años que él estuvo ahí, por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de 12 cuentos de ánimas, cuentos quiere decir millones, hombres y mujeres y niños, y en verdad creo, sin pensar engañarme, que son más de 15 millones, 15 cuentos de personas. Él, calculando así, por decir un número, 12, 15 millones de personas que han sido muertas, que fueron asesinadas, ¿no? Y sigue diciendo, porque es que es un relato tremendo. La causa por qué han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos, siendo el cristiano, ¿no?, ha sido solamente por tener su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de sus personas. Conviene saber, por la insaciable codicia y ambición que han tenido y han sido mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto ni de ellas, han hecho más cuenta ni estima. Hablo con verdad por lo que sé y he visto por todo el dicho tiempo. No digo que de bestias, porque plugiera a Dios que como a bestias las hubieran tratado y estimado, pero como a menos que estiércol de las plazas. ¿No? O sea, dice, ni siquiera trataban a la gente como bestias, las trataban como peor que el estiércol de las plazas, ¿no? Por la ambición y la codicia que provocó el oro, que provocó la plata, que provocó el saber que aquí había mucha riqueza. Y narra el fraile cómo llegaban y mataban a las personas para sacarles el oro. Y fue una matazón tremenda, ¿no? Muy tremenda. Esa es una... ¿no? Dice, entraban en los pueblos, no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas, que no desbarrigaran y hacían pedazos, como si dieran unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría al hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Hacían apuestas. Tomaban las criaturas, los bebés, de las tetas de las madres y daban de cabeza con ella en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando. O sea, agarraban a los bebés y los azotaban en las piedras, ¿no? Se las quitaban a las mamás del pecho y los azotaban y los descuartizaban. Mientras apostaban quién podía matar a un hombre de una sola cuchillada o quién cortaba más cabezas, ¿no? No dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas, que no desbarrigaran e hicieran pedazos. O sea, son narraciones muy tremendas del fraile Bartolomé de las Casas. Él lo dice como testigo e incluso accede a otros testigos, pero lo que narra, porque estos son cachititos muy, muy pequeños, ¿no? De un escrito que yo estoy haciendo.
pero narra de toda América, de el Caribe, de Guatemala, de Panamá, de Venezuela, narra de México, también del centro de México, de cuando fue la matanza de Tenochtitlán, de la fiesta de Toxcat, narra la matanza de Cholula, donde mataban miles de personas. Luego narra cómo entrenaban los perros, ¿no? Cómo los quemaban. Por ejemplo, dice aquí, comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían una parrilla de varas sobre horquetas, una parrilla, y atábanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos desesperados, se les salieran las ánimas, ¿no? Los ponían a asar vivos en unas parrillas, los acostaban encima y ponían fuego suavecito, que se fueran asando vivos, ¿no? En realidad eran unos salvajes, ¿no? De acuerdo a las narraciones del fraile, ¿no? Este fraile, Fray Bartolomé de las Casas. Es el libro que existe, ¿no? Que viene de 1500, 1600, que se editó en 1600 y cachito, creo. Y luego dice aquí cómo entrenaban a los perros, ¿no? Dice, y porque toda la gente que huir podía se encerraba en los montes y subía a las sierras, huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano, enseñaron y amaestraron labreles, perros bravísimos, que en viendo un indio le hacían pedazos en un credo, y mejor arremetían a él y lo comían como si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías. Traían unos perrísimos, ferocísimos, y los soltaban a la gente, y la gente pues, campesina y que era perseguida por los perros, y se los comían vivos. Les daban de comer la gente a los perros. Dice, algunos cristianos, por piedad o por codicia, tomaban a algunos niños para ampararlos, que no los matasen. O sea, llegaban a las escaramuzas de los pueblos y apartaban un niño o dos para ellos tenerlo, y los ponían en las ancas de los caballos. Está narrando aquí Fray Bartolomé. Venía otro español por detrás y pasábalo con su lanza. Otro, si estaba el niño en el suelo, le cortaba las piernas con la espada. Luego cuenta cómo los mataban de hambre también, hasta que se morían de no comer. Iban narrando por islas. En esta isla mataron 1 millón, en esta mataron 2 millones, en esta mataron 4 millones. Es una matazón que va narrando el fraile. En Cuba, la isla de Cuba, ¿no? En la Tierra Firme, en Nicaragua. Cómo los mataron de hambre, ¿no? Narra ocasiones donde mataban 5 o 6 mil. Dice, habíanles pedido los españoles a los originarios en Cholula, en la matanza de Cholula, Puebla, ¿no? Que era una ciudad grande. Llegaron ahí y llamaron a todos los señores y nobles de la ciudad de Cholula, y de todos lugares hay ya sujetos con el señor principal. Sigue narrando Fray Bartolomé. Y así como venían y entraban a hablar al capitán de los españoles, luego eran presos sin que nadie los sintiese que pudiese llevar las nuevas. O sea, llegaron, los recibieron bien y todo, y ellos decían, no, pues que vengan
los señores principales, y conforme iban llegando los señores, ellos los iban pues, tomando como rehenes. Habíanles pedido a estos señores 5 o 6 mil indios que les llevasen las cargas que traían. Vinieron todos luego y los metieron en el patio de las casas. Ver a estos indios cuando se aparejan para llevar las cargas de los españoles es saber de ellos una gran compasión y lástima, porque vienen desnudos, en cueros, solamente cubiertas sus vergüenzas, y con unas redecillas en el hombro, con su pobre comida, pónense todos en cuclillas como unos corderos muy mansos, todos ayuntados y juntos en el patio con otras gentes que a vuelta estaban. Pónense a las puertas del patio españoles armados que guardasen. O sea, traen 5 o 6 mil cargadores. Y pues era, como lo describe el fraile, pues eran personas humildes, sencillas, que traían su itacatito de comida y pues eran agricultores en realidad, y que estaban, porque los soldados españoles habían sembrado el terror. A su paso era un terror, era matar y destrozar y quemar, incendiar, y ya cuando llegaban a las poblaciones la gente ya les temía, era un terrorismo, era una brutalidad excesiva que la gente en los poblados, que la mayoría eran agrícolas, aunque sí había un cuerpo militar en Tlaxcala, en México, en diferentes lugares, ¿no? Pero en realidad, en general, las poblaciones de México eran pacíficas, eran agrícolas principalmente. Incluso Tenochtitlan, aunque hubiera guerreros, pues la mayor actividad era la agricultura y eran gentes pacíficas. A diferencia de los relatos que tiene Hernán Cortés, por eso decimos hay varias versiones, ¿no? Porque Hernán Cortés igual está hablando de 149,000 guerreros que salían, y aquí pues como que lo desmiente Fray Bartolomé, porque está diciendo pues era gente sencilla, humilde, y llegaban estos y los... Entonces aquí tienen a los 5 o 6 mil cargadores y los tienen en un patio, ¿no? Y ponen españoles en las puertas, dice Fray Bartolomé. Pónense a las puertas del patio españoles armados que guardasen, y todos los demás echan mano a sus espadas, y meten espada y lanzadas a todas aquellas ovejas, que uno ni ninguno pudo escaparse que no fuese trucidado. Al cabo de 2 o 3 días salían muchos indios vivos, llenos de sangre, que se habían escondido y amparado debajo de los muertos. Como eran tantos, iban llorando ante los españoles pidiendo misericordia de que no los matasen, de los cuales ninguna misericordia ni compasión hubieron. Antes, como salían entre los muertos, los hacían pedazos con las espadas. A todos los señores, que eran más de 100 y que tenían atados, mandó el capitán quemar y sacar vivos en palos hincados en la tierra. Dícese que estando metido a espada los 5 o 6 mil hombres en el patio, estaba cantando el capitán de los españoles. Mira, Nero de Tarpeya, Roma cómo se ardía, gritos dan niños y viejos, y él de nada se dolía. O sea, mientras mataba a estos 5 o 6 mil personas ese día en ese patio, iba cantando el asesino, el militar, ¿no? En fin, luego narra lo que pasó, una parte de lo que pasó en la matanza de Toxcal, que fue ya en Tenochtitlan, cuando Hernán Cortés se va de Tenochtitlan ya una vez que había llegado y todo, y se regresa hacia Cuba y deja ahí a Pedro de Alvarado y hacen la matanza de Toxcal, que es una matanza en una fiesta, donde todo el pueblo estaba de fiesta, y ellos ya tenían de rehén a Moctezuma, pero ese día de la fiesta, pues la gente, todavía estaban las cosas un poco, no habían tronado en Tenochtitlan, porque en Tenochtitlan los españoles fueron recibidos, como en prácticamente todos los lugares, pues bien, con regalos, los hospedaron, Moctezuma los hospedó en una de sus casas,
y ellos ahí lo tomaron preso, lo tomaron como rehén. Y en esta fiesta de Toshkat, que así se llamaba la fiesta, la veintena, el pueblo estaba celebrando, estaba haciendo la fiesta, era una fiesta donde unas personas, unos guerreros, se untaban oro en el cuerpo, se ponían oro y salían a danzar y había muchas fiestas, mucha comida y muchas actividades. Y entonces cuando ven esto los españoles y ven la oportunidad de hacerse del oro y empiezan a masacrar a la gente. Estaba desarmada, la gente andaba sin armas, los guerreros andaban desarmados, todo el mundo estaba en la fiesta, no esperaban el ataque, ellos actuaron de manera traicionera. Y dice, de esa fiesta, dice el fraile, Fray Bartolomé, dice, en la más propincua parte de los dichos palacios estaban sobre 2000 hijos de señores, que eran toda la flor y nata de todo el imperio de Moctezuma. A esto fue el capitán de los españoles con una cuadrilla de ello y envió otras cuadrillas a todas las otras partes de la ciudad donde hacían las dichas fiestas, disimulados, como que iban a ver las fiestas. Mandó que a cierta hora todos diesen en ellos. Fue él, y estando embebidos y seguros en sus bailes, dice, Santiago y a ellos, dice el capitán, mientras todos están bailando y en la fiesta. Y comienzan con las espadas desnudas a abrir aquellos cuerpos desnudos y delicados y a derramar aquella generosa sangre que no dejaron uno con vida. Lo mismo hicieron los otros en las otras plazas. Fue una cosa esta que a todos aquellos reinos y gentes puso en pasmo y angustia y luto e hinchó de amargura y de dolor. Y de aquí a que se acabe el mundo o ellos del todo se acaben, no dejarán de lamentar y de cantar en sus areitos y en sus bailes, como en romances que acá decimos, aquella calamidad y pérdida de la sucesión de toda su nobleza, de que se preciaban de tantos años atrás. Mataron muchísimas gentes, y entre ellos a todos los hijos de todos los gobernantes. A toda la nobleza, ¿no? La mataron prácticamente a toda, porque quedaron algunos como Cuauhtémoc, como Cuitláhuac, muchos no quedaron también, pero mataron a más de 2000 de los, ¿no? Luego habla de Guatemala, se sigue, ¿no? Todo esto lo comparto en un escrito, lo voy a compartir más adelante. De la Nueva España, de Michoacán, de Jalisco, ¿no? Narra cómo ponían aquí a un señor para sacarle el oro. No, bueno, es una narración grandísima de atrocidades que duran mucho. No los quiero cansar, ¿no? con esto. Al final lo pueden ustedes buscar. Son las... se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias, el libro de Fray Bartolomé de las Casas, que lo pueden ustedes buscar y leer. Pero son muchas atrocidades que narra él y que contrastan con los Bernal Díaz del Castillo en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, y en las cartas de relación de Hernán Cortés contrasta mucho, y es una visión, pues, de un fraile que, como repetimos, no tenía realmente ninguna razón evidente para mentir o para decir cosas que no eran, ¿no? Como Cortés sí, pues tenía razones para mentir.
igual que Bernal Díaz del Castillo, porque ellos querían tener posición y querían tener poder y estaban buscando también no ser juzgados por las leyes y que fueran como héroes, aunque en realidad eran unos genocidas, eran unos bárbaros, unos salvajes, unos... Pues es indecible todo lo que hicieron, ¿no? Al final acaba aquí. ¿Cómo daban de comer a los perros, a la gente? Dice, ya está dicho, ya en palabras del fraile una vez más, dice, ya está dicho que tienen los españoles de las Indias enseñados y amaestrados perros bravísimos y ferocísimos para matar y despedazar a los indios. Sepan todos los que son verdaderos cristianos, y aun los que no lo son, si se oyó en el mundo tal obra que para mantener los dichos perros traen muchos indios en cadenas por los caminos, que andan como si fueran manadas de puercos, y matan de ellos y tienen de carnicería pública de carne humana, y dícense unos a otros, préstame un cuarto de un bellaco de esos para dar de comer a mis perros hasta que yo mate a otro, como si prestasen cuartos de puerco o de carnero. Dice, préstame unos indios para darle de comer a mis perros. Y le daban de comer a la gente, ¿no? Dice el fraile, es que de verdad es impresionante, ¿no? Dice el fraile, protestando en Dios y en mi conciencia, que según creo y tengo por cierto, que tantas son las perdiciones, daños, destrucciones, despoblaciones, estragos, muertes y muy grandes crueldades, horribles, especies feísimas de ellas, violencias, injusticias y robos y matanzas que en aquellas gentes y tierras se han hecho, y aún se hacen hoy en todas aquellas partes de las Indias, que me regresé, me salí de verdad, está tremendo, me salí del texto, piqué un botón sin querer, pero cómo lo está diciendo de una manera, pues, que es algo abominable, algo tremendo, algo inenarrable, algo exagerado, ¿no? Aquí está. Dice, violencias, injusticias, robos, matanzas que en aquellas gentes y tierras se han hecho, que en todas cuantas cosas he dicho y cuanto lo he encarecido, no he dicho ni encarecido en calidad ni en cantidad de 10,000 partes lo que se ha hecho y se hace hoy. O sea, de todo lo que dijo en su libro el fraile, dice que no ha dicho ni la 10,000ª parte de lo que sucede. No cabe aquí la locura, es como una locura de sangre, de muerte y de ambición por el oro que se dio exageradamente, que el fraile está asqueado de ver, ¿no? Dice, ¿y para qué más compasión cualquiera cristiano haya de aquellas inocentes naciones, y de su perdición y condenación más se duele y más culpe y abomine y deteste la codicia y ambición y crueldad de los españoles? Tengan todos por verdadera esta verdad con las que arriba he afirmado, que después que se descubrieron las Indias hasta hoy, nunca en ninguna parte de ella los indios hicieron mal al cristiano, sin que primero hubiesen recibido males, robos, traiciones de ellos. Antes siempre los estimaban por inmortales y venidos del cielo, ¿no? La gente lo recibía como algo muy especial, con grandes ceremonias y deferencias, y siempre su respuesta fue el asesinato, ¿no?
Y bueno, aquí está este testimonio de Fray Bartolomé. Y ya, al final, pues cierra Cuauhtémoc. Cierro aquí este video, esta plática en este canal Presente Ancestral que estamos inaugurando con nuestro buen amigo José Cortés, con la consigna de Cuauhtémoc, que es pues una tradición oral que se piensa, fue redactada, fue construida por el Tlactocan mexica, que era el que nombró a Cuauhtémoc, el Tlatoani, el último Tlatoani, a la muerte de Cuitláhuac, primero de Moctezuma, luego de Cuitláhuac, queda Cuauhtémoc como el último Tlatoani, o que quiere decir el que ejerce la palabra, el último Tlatoani, que es Cuauhtémoc, y se le atribuye a él, aunque es una cuestión de tradición oral, no se sabe bien a bien, pero dice: nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro, y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá, y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté y en la mansión del silencio permanezca, muy prontamente reunámonos y estrechémonos, y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos es muy precioso. Destruyamos nuestras casas sagradas, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y para el juego. Que nuestros caminos queden abandonados y nuestros hogares nos resguarden hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que nunca olviden de guiar a sus jóvenes y hagan saber a sus hijos mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada tierra madre Anáhuac, al amparo y protección de nuestro destino, y por nuestro gran respeto y buen comportamiento, confirmados por nuestros antepasados, y que nuestros papacitos y mamacitas muy animosamente sembraron en nuestro ser. Ahora nosotros les encargaremos a los hijos que no olviden informar a sus hijos cuán buena será y cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino esta, nuestra madre tierra del Anáhuac, ¿no? Y manda esta consigna al pueblo de decir: resistiremos en el silencio de nuestros corazones hasta que haya oportunidad de renacer en una nueva era cultural del Anáhuac. Y bueno, pues hasta aquí llega la plática del día de hoy, eso que les quería compartir, y pues seguimos aquí. Si les gusta nuestro trabajo y tienen a bien ayudarnos con su me gusta, con compartir los videos, vamos a subir pequeños videos también, y documentales y varias cosas aquí en este canal. Y pues también nuestras publicaciones hermanas del Chicahuazo, revista cultural, en Facebook, y nos pueden encontrar aquí en Presente Ancestral. Saludos para todos, que su corazón cante con alegría y todos sus caminos estén llenos de flores.